Ya estamos en contacto con la doctora Romy Chang, abogada penalista. Doctora Chang, buenos días. Buenos días, un placer. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Le había dejado planteada una consulta y es en realidad lo que se preguntan todos los peruanos. ¿Cuánto agrava la situación, es decir, las declaraciones del ex jefe de la DINI, la situación legal del presidente de la República, Pedro Castillo? Bueno, lo que ocurre es que la situación del presidente Castillo a la fecha ya es grave, porque ya existen una serie de indicios y elementos que vinculan su participación en una serie de actos, no solo de corrupción, sino también de encubrimiento, que lo enmarcan como el líder de una organización criminal, ¿no? Y una serie de cosas que la Fiscalía de la Nación incluso ya ha puesto en conocimiento del Congreso. Esta declaración agrava aún más, evidencia aún más la existencia de elementos probatorios contundentes contra el presidente. El problema que tenemos es que lamentablemente, si el Congreso no da luz verde para que la fiscal pueda continuar con las investigaciones, por más pruebas que se puedan tener contra el presidente, estamos un poquito entrampados y simplemente lo que se está generando es impunidad. Doctora Chang, buenos días, gracias por acompañarnos. Soy Mauricio Fernandini. Sí, Mauricio, buenos días, un placer. Gracias. El señor Fernández Latorre dice, además, que le reportó oportunamente al presidente lo que su sobrino, Rudbel Oblitas Paredes, había protagonizado en su despacho en vivo y en directo. Le había pedido 100.000 soles para parar un reportaje que iba en contra de la imagen del presidente y luego añadió que también necesitaba 500.000 dólares para contratar a un agente de inteligencia ruso. El señor Fernández no se limitó con cumplir la indicación del presidente de recibir al sobrino en su despacho, sino es que le dijo, oiga, por si acaso me ha pedido plata, y que el presidente enmudeció. Todo esto que ha narrado en una entrevista difundida a nivel nacional, el señor Fernández dice que tiene cómo probarlo, que tiene audios, que tiene documentos, que tiene WhatsApp. ¿Cómo se tipifica solamente este delito de la decena de delitos que ya nos ha ayudado a tipificar? Porque una cosa es la lectura política ante la vacancia mañana y otra es lo que le espera al presidente, lo vaquen o no lo vaquen, porque sí estamos hablando de más procesos y de nuevos actos. Así es, ¿no? Aquí encontramos en principio dos posibles delitos, ¿no? Para empezar, actos de corrupción contundentes, que evidentemente con el mensaje de WhatsApp donde le dice atiéndalo y con los audios que el señor Fernández Latorre puede haber grabado, involucrarían directamente al presidente, ¿no? Porque está pidiéndole que entregue montos de dinero para pagar coimas, para pagar montos indebidos, irregulares, por la realización de actos delictivos, ¿no? Que constituirían estos actos de corrupción que se sancionan en el Código Penal y que pueden llegar hasta con 8 y hasta 15 años de cárcel, dependiendo del supuesto. Pero además también estos dichos pueden dar incluso una investigación, puede dar lugar incluso una investigación por malversación de fondos, porque pareciera que se estaba utilizando como una caja chica irregular, ¿no? El fondo de dinero que manejaba el señor Fernández Latorre, ¿no? Que era presupuesto del Estado, para pagar cuotas y coimas que claramente tenían un fin delictivo. Y eso también se sanciona en el Código Penal con penas que también pueden llegar hasta los 4 o 8 años de cárcel. ¿Sería dable en esta ocasión, doctora Chang, teniendo en cuenta que tenemos ya 6 investigaciones a nivel de fiscalía, que se abra una investigación adicional o estas declaraciones del ex jefe de la DINI refuerzan algunas de ellas? Ahí yo creo que la cantidad de investigaciones en verdad no es tanto lo importante, sino lo contundente que pueda ser una investigación. La cantidad de investigaciones va a depender de la estrategia que la Fiscalía de la Nación quiera manejar y, por supuesto, de que el Ministerio Público en conjunto pueda manejar respecto a todos estos hechos delictivos. Porque tenemos que recordar que aquí no solamente están siendo investigados el presidente y altos funcionarios, ahora incluso se van a agregar ministros, exministros que también han sido mencionados, ¿no? Sino que también hay personas que no tienen inmunidad y que son investigadas por las fiscalías comunes, o sea, que no tienen ningún privilegio y que no tienen por qué ser investigadas por la fiscal de la Nación, que es la máxima representante del Ministerio Público, ¿no? A ella se le reserva para los casos de los altos funcionarios, los casos más importantes. Entonces, en ese esquema, la Fiscalía tiene que mirar si le conviene unir investigaciones, si le conviene mantenerlas separadas, si le conviene abrir una nueva,
y ver dónde es que conviene resguardar todo este material probatorio que el señor Fernández ha indicado va a entregar, ¿no? Y cómo se va a repartir entre las otras fiscalías. Porque hay algo que no debemos de perder de vista, ¿no? Que el señor Castillo no pueda en este momento seguir siendo investigado, no impide que otras personas, como por ejemplo su esposa, su sobrina y otros, ¿no es cierto?, de menor nivel, puedan seguir siendo investigados e incluso puedan ser condenados. Uh-huh. ¿No? Su Entonces, sobrina, si que en esa condena, realidad es su cuñada, si se refiere a Jennifer Paredes. Lo que pasa es que ellos la llamaban hija porque era la menor de las Paredes y la criaron al perder a los padres, pero el parentesco es cuñada, Jennifer, la de los sellos, la que ofrecía terrenos, ¿no? Claro que sí, muy relevante la precisión. Exacto, ahora, yo ¿no? le pregunto, en este caso, por ejemplo, que Hugo Ospino estaba allí también en ese momento que Cuarto Poder registra el video donde ella ofrecía, como si fuese una funcionaria pública, resolver varias cosas y luego se le encuentran sellos, en fin, la historia ya es conocida. ¿Qué pasa si ella dice, ¿no? Jennifer Paredes dice, el presidente no sabía nada, esto lo hice con autonomía? ¿Desvincularía al presidente? ¿Lo favorecería? No necesariamente, porque recordemos que en la medida en que ella está siendo investigada y ella dice lo que le conviene decir, ¿no? En principio no podemos decir que todo lo que salga de su boca va a ser siempre conforme con la verdad, sino más que nada conforme con una estrategia de defensa. Entonces, no necesariamente que ella diga que 1, 2 o 3 personas estaban o no vinculadas va a ser cierto. Todo esto siempre se corrobora con otros elementos probatorios y en estos casos los audios, las pruebas que vinculan al presidente Castillo, los diferentes elementos que han ido apareciendo y que hace un momento ustedes recordaban, yo creo que van a primar respecto de cualquier declaración que pueda hacer la señorita Paredes, su cuñada, ¿no? Uh-huh. Y en este caso... La fiscalía, usted... Sí. Adelante, Noemí, perdóname la interrupción. Dale, Mauricio. Tú, por favor. Muy bien, sí, solamente una cuestión, nada más para solamente saber cuál va a ser el futuro de los otros investigados, porque nos hablaba de que ellos sí pueden ser investigados, la fiscalía puede ya, teniendo en cuenta estos antecedentes y estas declaraciones y las pruebas que vienen consigo, formalizar las denuncias, usted lo ha dicho, contra la esposa del presidente, la cuñada hija y los otros involucrados. Es decir, ¿podrían formalizar ya una denuncia penal? Yo creo que sí. Es más, a mí me parece que lo más inteligente por parte del Ministerio Público frente a esta imposibilidad de ir contra los altos funcionarios es correr contra los de menor nivel. Correr contra todos los que están vinculados y conseguir rápidamente condenas en el Poder Judicial. Porque estas condenas van a dejar sentados hechos probados. Una condena implica que el hecho ocurrió, que no podamos procesar al dignatario más representativo del Poder Ejecutivo, o sea, al presidente, eso es otra cosa. Pero el hecho ocurrió, y eso en su momento, cuando el Congreso, si es que así lo hace, dé luz verde para que se procese al señor Castillo, va a ser fundamental, va a ser oro para la Fiscalía, ¿no? Entonces yo correría con esas investigaciones. Y por eso es que el Ministerio Público tiene que evaluar muy bien si acumula investigaciones o si más bien las mantiene separadas. Yo quería llevarla a otro momento de las declaraciones del señor Fernández. No sé si ha tenido la oportunidad de escucharlas en su integridad, pero en un tramo el señor Fernández habla que funcionarios en actividad han estado coludidos con la fuga del exministro Juan Silva de Transportes y Comunicaciones. Da los apellidos, da los nombres, algunos han sido ministros, otros están vigentes en el cargo, y vuelve a decir que el presidente sabía de esto, que él como director de la dirección, valga la redundancia, de Inteligencia Nacional, obviamente no podía vulnerar el protocolo que su cargo implica, pero que sí sabía el presidente de la fuga de Juan Silva, y es más, añade al final de sus declaraciones que él cree que Juan Silva está fuera del país. ¿Esto cómo se tipifica? ¿En qué clase de delito se tipifica de ser cierto, de ser corroborable y demostrable lo que ha declarado? Porque es muy impactante que actuales ministros le sigan facilitando la vida en el extranjero a un prófugo de la justicia. Bueno, esto con claridad encaja en el delito de encubrimiento personal, que justamente sanciona a toda persona que sustrae, evita que otra sea perseguida
por la justicia, se pueda ejecutar alguna medida ordenada por la justicia, que es lo que está pasando con los sobrinos del presidente, ¿no? Entonces, toda persona que esté involucrada o que haya participado activa o pasivamente, o sea, haciéndose de la vista gorda, ¿no?, para que esto pudiese ocurrir, es sancionada por este delito. Y en este caso, además, se aplica un agravante, que es que los sobrinos del presidente están investigados también por los delitos de organización criminal. Y cuando eso pasa, y cuando el delito es tan grave y se está ayudando a una persona a que fugue, a que no afronte la justicia por este delito, la pena puede elevarse de 7 a 10 años. Y eso, Mauricio Noemí, es pena efectiva. Bien. ¿No? Entonces, complicada la situación de todas estas personas. Bien, hemos aterrizado al terreno legal gracias a la abogada Chan. Las declaraciones del señor Fernández esta mañana, pero quedan también con un análisis político pendiente. ¿Cuántos congresistas, después de escucharlo, decidirán su voto a favor o en contra de la vacancia? Hay muchos que se han abstenido, ¿no?, cuando se solicitó la moción de vacancia, pero definitivamente que en el voto de mañana, que es político, que no es jurídico, tiene que estar influenciado por lo dicho esta mañana. Le agradecemos a la señora Romy Chan por acompañarnos esta mañana y hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes.